A ver si tenemos alguna otra pregunta previo a seguir. Acá me preguntan, bueno, volviendo al tema, es un tema que genera bastante inquietud, el tema de, dice, si el contrato de consumo tiene origen en una provincia donde se firma el pagaré y al momento de la ejecución, al notificar la demanda, el demandado se mudó de provincia, bueno, esto será una cuestión solamente de trastornos en la notificación de la demanda, pero creo que no cambia la cuestión sustancial, y es que si al momento de suscribir, digamos, lo que se toma como domicilio real del consumidor es el domicilio que el consumidor tenía al momento de celebrar el contrato de crédito, no al momento de la ejecución, porque naturalmente esto puede haber variado y esto ya será un riesgo que tendrá que asumir el propio consumidor que se ha mudado, pero lo importante es que al momento de celebrar el contrato el consumidor tenía un domicilio que es el domicilio que debe ser fijado a los fines de la ejecución, salvo por supuesto que se notifique el cambio de domicilio, que esto incida en la ejecución contractual, creo que de otra manera no tendría incidencia para el banco. Salimos entonces del artículo 35, que era uno de los temas que nos interesaba tratar, y vamos a entrar, antes de ir a un breve corte, el primer corte que vamos a tener, en otro ámbito que tiene que ver con la aplicación de otra norma de la Ley de Defensa del Consumidor a las entidades bancarias, que es la trascendente disposición del artículo 5, la que fija el deber de indemnidad, el deber de inocuidad, el deber de seguridad en general de los proveedores. No es una norma que esté pensada para los bancos, está pensada para todo tipo de proveedores de bienes y servicios. Entonces, se han registrado muchos casos interesantes en materia de déficit en la seguridad de las entidades bancarias y situaciones que han causado daños a los usuarios a través de distintas hipótesis. La primera que quiero tratar con ustedes es la problemática de los cajeros automáticos y la configuración de una relación de consumo. Bueno, esto hay que decirlo, a pesar de que a esta altura quizás pueda parecer una obviedad, pero ya desde hace algunos años se tiene dicho que el solo hecho de ingresar al recinto de un cajero automático implica estar en el ámbito de una relación de consumo. Hay un fallo Red Link contra Dirección Nacional de Comercio Interior de la Cámara de Mar del Plata del año 2009, en el que se trataba de la retención de una tarjeta de débito de un usuario en un cajero de la Red Link, y donde el usuario denuncia a la empresa proveedora de cajeros automáticos, quien en el sumario administrativo alega que no tiene relación contractual con el usuario, de tal manera que su reclamación debería ser dirigida exclusivamente al banco emisor de la tarjeta de débito con la cual se vinculó contractualmente el consumidor. Sin embargo, con buen criterio, esta y otras sentencias judiciales, en este caso se confirmó la resolución administrativa y se entendió que más allá de que la vinculación contractual se entable con el banco, la empresa proveedora del servicio de cajeros automáticos participa de la relación de consumo. Hoy la relación de consumo se configura no solo a través de manifestaciones exclusivamente contractuales, como hemos estado habituados históricamente, sino que puede configurarse a través de meros hechos, de meros actos, incluso a través de una vinculación por el ilícito. El solo hecho de ingresar a un shopping, a un establecimiento de compras, implica una relación de consumo, o un estacionamiento de un centro comercial, sin necesidad de que exista un contrato de consumo y sin necesidad de que el contrato principal al que se supone que accede esta prestación accesoria se configure. Es decir, yo no tengo que comprar en un shopping para ser protegido por la normativa de defensa del consumidor en caso de resbalarme, supongamos, en el piso resbaladizo, en una escalera mecánica que funciona mal. Bueno, lo mismo pasa con los cajeros automáticos. El hecho de entrar al recinto del cajero automático ya implica, con todos los cajeros, digamos, con la empresa proveedora de cajeros de la red, el entablar una relación de consumo en virtud de la cual la empresa me debe a mí la indemnidad, me debe garantizar la seguridad, por supuesto, en términos razonables. En materia de cajeros automáticos, vamos a encontrar varias cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Esto va desde cuestiones que hacen al correcto funcionamiento del sistema y a la extracción indebida de fondos. Hay un fallo
que también me parece muy interesante, el fallo Wieniauskas contra Banco Ciudad del año 2008, de la Sala D de la Cámara Comercial, en donde se le habían extraído irregularmente fondos al actor de su caja de ahorro. Se le hizo mediante una tarjeta de débito falsificada. Pero lo peculiar del caso es que el usuario reconoció que había develado su PIN, su clave personal, a un tercero. ¿Qué era lo que había sucedido? Lo habían llamado desde, supuestamente desde la empresa. Se trataba de una maniobra perpetrada por una banda que se hacía pasar por representantes de la auditoría de la empresa, y lo que le hacían creer es que alguien estaba operando con una tarjeta melliza, con una tarjeta falsificada de su usuario, con lo cual este usuario tenía que completar una serie de datos para poder, digamos, inmunizarse frente a esa otra situación. Se le cortaba la comunicación, se le pedía que este usuario llame un 0800, y en ese 0800 ingresaba sus datos, que efectivamente eran los datos que eran finalmente utilizados para falsificarle la tarjeta de crédito. Es muy peculiar la causa, porque la maniobra fue desbaratada incluso a través de una causa penal, en donde se dictaron varias condenas, y el banco razonablemente dijo que no era un riesgo ajeno a su actividad, y que incluso se había presentado como querellante en la causa, con lo cual no se le podía achacar responsabilidad por algo que tenía que ver con el hecho de un tercero, que en principio lo suponía como irresistible. Sin embargo, el tribunal hizo lugar a la acción, básicamente porque entendió que el hecho ponía de manifiesto la falibilidad del sistema informático, y por ende un déficit en la obligación de seguridad que debía cargar los riesgos directamente a la institución bancaria. Algún alumno nos decía que por ahí no veía con claridad los fallos que iba citando en cada una de las diapositivas. Por las dudas ahora le hemos hecho algún cambio técnico a la placa para que ustedes la vean mejor, pero bueno, lo que van a encontrar es, de todos los fallos que he citado, por lo menos los más importantes, tienen la referencia, porque si a ustedes les interesa verlo in extenso, lo pueden tener. Más allá de esto, la gente de Microjuris seguramente se los va a acercar, o les va a dar las citas y todo el material que ustedes necesiten. Entonces, habíamos dejado en la extracción de fondos del caso Wieniauskas. El caso del robo en el recinto de los cajeros automáticos también ha dado lugar a algunos fallos. En este caso, Serra contra Banco Río, del año 2009. El actor estaba retirando dinero de un cajero automático mientras dos personas ingresan al cajero, a pesar de que la puerta del cajero funcionaba bien, lo cual no es algo tan común, y había una cámara, que es una medida que exige el Banco Central, pero sin embargo, aún así se hizo al banco donde funcionaba el cajero responsable por el robo sufrido por el usuario, en la medida que esas medidas de seguridad que había adoptado, si bien eran mínimas y exigibles a través de las disposiciones vigentes, no probaron garantizar la seguridad del usuario. Se meritó especialmente lo que pasaba con la cámara. Y bueno, el cajero tiene una cámara. Sí, tenía una cámara, pero lo cierto es que la cámara no garantizaba efectivamente la seguridad, porque se limitaba a registrar imágenes, pero no permitía advertir en tiempo real la situación delictiva. Es decir, era una cámara cuya filmación se iba a ver en algún tiempo posterior, en algún momento después, lo que en el momento del ilícito no hubiera permitido resolverlo favorablemente. Otro caso de cajeros y de daños en el recinto, en el espacio del cajero automático, el caso Lois con Banelco, en donde esta es una situación distinta. Ya no se trata del hecho de un tercero, sino de una mujer que, al salir de un cajero automático, como consecuencia del cierre violento y abrupto de la puerta de blindex, pierde la primera falange del dedo índice, y se entiende que esto en definitiva tiene que ver con un déficit en el deber de seguridad por parte de la empresa de cajeros, que también debe ser indemnizado. En los casos de falla de funcionamiento también decíamos que hace al deber de indemnidad por parte de las
de las empresas y que los casos en donde existen problemas de software y fallas en general del sistema, se ha aplicado, se ha visto con rigor la responsabilidad bancaria, llegándose a hacer una fecunda aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Ustedes no se olviden que en materia de fallas de funcionamiento es el proveedor el que debe acreditar que la cosa funcionaba adecuadamente, o por lo menos debe poner a disposición todos los medios que estén en su poder para esclarecer la cuestión debatida. Es decir, ya no se puede situar en la posición cómoda de decir, bueno, espero que el usuario pruebe, porque en definitiva el que demanda o el que alega un hecho debe probarlo. Sabemos que en materia de derecho al consumo este principio no debe ser visto con el mismo rigor con el que es visto en otras cuestiones procesales que no involucran relaciones desiguales, como las relaciones de consumo. El caso Rux con Banco Santander, se entendió que si el banco alegaba que el cajero funcionaba bien y que no había falla en el software, debía probarlo. Caso contrario, se entendió, y eso fue lo que pasó en el fallo, que la retención de una tarjeta de débito que luego fue sustraída y utilizada fraudulentamente a través de famosos pescadores, tenía que ver con la responsabilidad de la empresa, atento a no haber probado otro evento que interrumpiera el nexo causal adecuado. En el caso Zapetini con Banelco, se plantea una situación en donde queda involucrada también la culpa del damnificado, la culpa de la víctima, porque se realizaron 3 extracciones ilegítimas en un cajero automático de la red, pero sin embargo se atribuyó al cliente la responsabilidad por 2 de esas extracciones hechas en forma fraudulenta con una tarjeta de débito, debido a que la denuncia la formuló varias horas después de haberle sido retenido el plástico en el cajero. Entonces, de haberlo hecho en tiempo y forma, seguramente las últimas 2 extracciones no se hubieran producido, con lo cual el banco solamente debió responder por la primera. Es decir, se estableció la incidencia del comportamiento de la víctima, ahí sí, en el nexo causal, y por ende la responsabilidad, cesaba la responsabilidad plena del banco. Ya salimos de los cajeros automáticos y algunas reflexiones en torno a las cajas de seguridad, al contrato de caja de seguridad, que son seguramente conocidas por todos, porque digamos, si hay un contrato en donde la obligación esencial, la obligación nuclear del banco sea brindar seguridad, es el contrato de caja de seguridad. Es decir, el banco se obliga a la custodia, a la vigilancia de los bienes, es decir, no existen ya hoy razones valederas para seguir sosteniendo que simplemente se trata de un arriendo, de una locación de un espacio, de una locación de un cofre. Es decir, la verdadera obligación asumida por el banco tiene que ver con la custodia, y este es un deber que entronca íntimamente con la causa fin del negocio. No es necesario, digamos, tener una previsión expresa en el contrato para concluir que el banco le debe seguridad a los usuarios. Y desde luego que la responsabilidad de los bancos por los efectos confiados es una responsabilidad que debe ser juzgada bajo un factor objetivo de atribución, en donde los eximentes deben reflejar verdaderamente una causa que sea ajeno al riesgo razonablemente asumido, lo que en definitiva torna como muy estricto, como muy severo la aplicación de cualquier caso fortuito o fuerza mayor. El caso típico de los boquetes en las entidades bancarias, en donde hoy ya nadie puede seriamente plantear que se trata de un riesgo ajeno a la actividad de los bancos. Por lo tanto, toda cláusula exonerativa de responsabilidad o de traslado de riesgos derivados de la pérdida o del robo de los efectos introducidos deben ser tenidas por nulas en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. En muchos casos estas cláusulas lo que plantean es que el
el banco, la garantía del banco se limita a la integridad exterior de la caja, lo cual en definitiva también importa una cláusula de irresponsabilidad que es inaceptable. Con lo cual, estas son cuestiones, yo creo que pacíficas hoy por hoy en el marco de los tribunales, lo que en todo caso suscita la mayor parte de las cuestiones litigiosas en materia de cajas de seguridad tiene que ver estrictamente con la prueba del contenido de los cofres. Bueno, y acá sabemos que en general la tendencia es atenuar el rigor probatorio por varias razones. Una de ellas es la privacidad, que involucra la prestación misma, por lo tanto no es exigible al usuario una prueba directa de los efectos, aunque sí vemos que en los fallos se valora especialmente la acreditación de la preexistencia. En efecto, yo digo que había joyas, por lo menos tengo que probar mínimamente que esas joyas preexistían al momento del depósito. Es común ver en los pleitos en donde se debate las indemnizaciones derivadas de la violación de las cajas de seguridad, por ejemplo, fotos de una mujer con un colgante, con una joya o con una piedra preciosa, lo que acredita que por lo menos el usuario tenía la titularidad o tenía la posesión de ese bien con anterioridad a haberlo depositado. Es muy importante en materia de contenido de caja de seguridad la prueba de presunciones, que se formula a partir de diversos indicios, y tampoco debe olvidarse que en esta especie es aplicable el principio de duda favorable al consumidor, como lo manda el artículo 3º, última parte de la ley 24240. Esto en torno a la problemática de las cajas de seguridad en una apretada síntesis para pasar revista a otras cuestiones. Y ya yendo a casos especiales en materia de responsabilidad derivada de la obligación de seguridad de los bancos, el tema de las salideras bancarias, que es un tema que los medios especialmente presentan y magnifican muchas veces, en donde se ha puesto en tela de juicio verdaderamente la responsabilidad de los bancos y la existencia de un estricto vínculo de causalidad entre la acción u omisión de la institución bancaria y el daño producido a través del robo o el daño a la persona que sufren los usuarios a la salida de los bancos. Lo cierto es que las entidades deben cumplir con recaudos mínimos de seguridad que fijan ciertas leyes, 19.130, un decreto reglamentario del año 71, por ejemplo, que obliga a que los clientes sean conducidos a recintos especiales cuando tenga que concretar operaciones de magnitud, operaciones importantes, con lo cual el daño le es imputable al banco solo si existe un vínculo de causalidad con el negocio principal. Yo les cito este fallo en particular de Luca contra HSBC, dictado muy recientemente, en agosto de este año. Me pareció un fallo interesante, porque se trataba de una clienta que se presentó a realizar una operación de venta de divisas en el banco, en la sucursal bancaria. Previo a todo se le pidió que exhibiera los billetes, lo que respondía a una política de seguridad del banco, es decir, que tenía los billetes que quería cambiar, y sin embargo, con posterioridad, y acá viene lo curioso, se le informa que por ser cliente de un banco que fue absorbido, que era la Banca del Laboro, por HSBC anteriormente, la operación no la podía realizar en particular en esa sucursal, sino que debía trasladarse a otra sucursal que quedaba bastante lejos de la de origen. Entonces, ¿qué pasó? La usuaria decide trasladarse a la otra sucursal y fue interceptada por dos individuos en moto que le robaron todo el dinero. Y en este caso se hizo responsable a la entidad bancaria por considerar que había incurrido en una violación al deber de seguridad al haber expuesto innecesariamente a la clienta dentro de su ámbito con esta necesidad de exhibir los billetes, pero sobre todo sin adoptar medidas alternativas de reserva ni corroborar previamente la viabilidad de la operación. Es decir, se le había expuesto a una situación innecesaria cuando en rigor la operación igualmente no se habría podido concretar. Por lo cual lo cito como un caso especial. Con esto no de ninguna manera quiero sentar un
principio dogmático que creo que nadie podría sentarlo respecto de que el banco tiene responsabilidad, porque esto dependerá naturalmente de las circunstancias del caso, de la prueba, e insisto, de la estricta causalidad que pueda tener el daño con la acción u omisión bancaria. En este caso concreto la hubo, con lo cual me parece que el fallo es un fallo ejemplar en este sentido, este fallo de la Cámara Comercial. También hay que vincular a la obligación de seguridad el caso de la inclusión en bases de datos comerciales, en registros de datos sobre deudores morosos, porque en definitiva tiene que ver con causar un daño adicional al que supone la prestación principal, con violar la indemnidad del usuario. Es un caso en definitiva de responsabilidad por lesión al crédito. El cliente está sufriendo un perjuicio en otros bienes distintos al que involucra el objeto de la relación contractual. Actualmente rige en esta materia la Ley de Habeas Data y Protección de Datos Personales, la 25.326, que recoge en forma expresa el deber de seguridad de todo responsable de un archivo de datos, y este deber de seguridad tiende a evitar adulteraciones, pérdidas o incluso tratamiento no autorizado de los datos personales. En este caso, dentro de la profusa literatura judicial que hay en esta materia, de daños derivados de la inclusión indebida en bases de datos, el caso Rodríguez Silvana contra Compañía Financiera del año 2012, me parece que por ahí tiene alguna arista que merece destacar. Se trataba de un reclamo derivado de un saldo de tarjeta de crédito a una usuaria, pero con la particularidad de que esta usuaria tenía un seguro por desempleo, seguro que cubría el saldo en caso de ser desvinculada de su trabajo. Bueno, efectivamente esto sucede, es despedida esta trabajadora y en el momento en que debía activarse ese seguro que cancelaba automáticamente el saldo deudor de la tarjeta, sin embargo, la entidad financiera intima al pago a la usuaria en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente la incluye en la central de deudores del sistema financiero del Banco Central, y el tribunal, con buen criterio, desde luego, hace lugar a la demanda por daño moral y por daño punitivo, tema que es algo que nos va a ocupar precisamente en la diapositiva siguiente, si no me equivoco. Así es. Que acá les traje dos casos que tienen que ver con aplicación de daño punitivo a entidades bancarias. Ustedes saben que desde la reforma que mencionábamos antes de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, la inserción del artículo 52 bis por la Ley 26.361, se instituye este instituto, vale la redundancia, propio más bien del derecho anglosajón, que es el daño punitivo, que implica una sanción ejemplar, una multa civil que se aplica a quien opera con una verdadera desaprensión sobre los derechos ajenos, tema sobre el cual existe muchos reportes en el derecho de los Estados Unidos, en el derecho inglés también, generalmente vinculados a la industria automotriz, pero que en la Argentina ingresa a través del 52 bis con una regulación, a mi juicio, un tanto laxa, que no me satisface demasiado. No me parece mal que se haya incluido el daño punitivo en la legislación de consumo, al contrario, me considero un partidario digamos, de su función preventiva en el derecho de daño. Sin embargo, me parece que la forma en que ha sido regulado el daño punitivo ha llevado precisamente a lo que ha llevado en estos 5 años, a la aplicación en casos de daños a veces nimios, o en otros casos a condenas verdaderamente leves, que no surten esta función preventiva o disuasiva que se supone que tiene que producir la aplicación del daño punitivo por parte de un juez. Bueno, acá les traje entonces dos fallos en donde se condena a los bancos por daños punitivos. El primero, el que veíamos recién, Rodríguez Silvana con Compañía Financiera, es decir, además del daño moral, se fijó en 15.000 pesos la suma
tendiente a resarcir el daño punitivo. Y en el otro caso, Quiroga Lavie contra Standard Bank, también del año 2013, se cuantificó el daño punitivo en 12.000 pesos. Se trataba de un caso en el que el banco había bloqueado y retenido una tarjeta en un cajero automático por una supuesta mora que en rigor el usuario ya había superado varios días antes. Entonces esto fue juzgado como una grosera negligencia y se le aplicó daño punitivo a la entidad bancaria. Ahora, lo que yo digo es que en estos casos las condenas no son ejemplares, probablemente tampoco el incumplimiento sea de una gravedad o de una magnitud que afecte intereses colectivos, esto hay que decirlo, pero lo que creo es que justipreciado, como lo justiprecian en estos últimos tiempos nuestros tribunales, el daño punitivo, salvo honrosas excepciones, no viene a cumplir la función disuasiva para la cual se lo pensó. De todas maneras, bueno, acá tienen por lo pronto dos condenas punitivas contra los bancos. Salimos entonces de las previsiones especiales de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, de la aplicación de normas específicas de la Ley de Defensa del Consumidor, y para seguir avanzando con el tratamiento de los derechos de los usuarios en sus relaciones con los bancos, quiero que hagamos referencia a algunas operaciones jurídicas especialmente comprendidas dentro del ámbito del consumo, lo que decíamos al principio, como ciertas operaciones, sean pasivas o sean activas, reconocen un vínculo de consumo en la medida en que el usuario sea un destinatario final del servicio financiero. La primera referencia es para el contrato de cuenta corriente bancaria, que ha sido generalmente visualizado como un contrato que tiende a facilitar la actividad comercial por parte de las empresas, de tal manera que esto ha impedido en una primera mirada que sean juzgados bajo las normas de consumo a estos contratos. Sin embargo, ya hemos tenido algunos precedentes, y este que les traje citado acá, que es Aván contra Banco Torkins, que es un fallo de la Sala A integrada de la Cámara Comercial del año 2004, y como tal tiene un predicamento especial, porque si bien no es técnicamente un plenario, desde el punto de vista de las opiniones que recoge el fallo, donde votan la mayor parte de los jueces de la Cámara, porque la Sala se integró precisamente porque esta es una cuestión que prevé las normas del Reglamento para la Justicia Nacional cuando no se puede alcanzar mayoría en determinados casos, entonces se integró con el resto de los jueces y se trató una cuestión que es muy sensible en materia de cuenta corriente bancaria, que tiene que ver con los límites de la acción de rectificación de cuenta corriente bancaria. Me estoy refiriendo básicamente a los efectos de la norma del artículo 793 del Código de Comercio, es decir, los casos en que el cuentacorrentista no impugna el resumen dentro de los 5 días, objetando partidas, objetando cuentas, objetando aspectos que hayan sido liquidados en el resumen. Esto trae aparejado, como ustedes saben, para el Código de Comercio, el reconocimiento de la cuenta y la imposibilidad de accionar por cuestiones que tengan que ver con aspectos sustanciales de la cuenta. Sin embargo, en este fallo, la mayoría, en este fallo Aván, se admitió la acción de rectificación de cuenta corriente, a pesar de la falta de impugnación dentro del plazo legal del Código de Comercio, y se admitió entonces que de esta forma fueran arregladas partidas que habían sido ilegítimamente debitadas por el banco. Se trataban de intereses excesivos, se trataba también de comisiones y de gastos que no habían sido autorizados, y el fundamento de la admisión de esta revisión sustancial de la cuenta corriente por parte de la Cámara Comercial tuvo que ver con la aplicación precisamente de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, entendió que la firma cuentacorrentista, a pesar de ser una sociedad anónima, podía ser considerada consumidor. Ustedes no se olviden, desde luego, que para la Ley de Defensa del Consumidor
el consumidor puede ser una persona física o jurídica y que no hay restricciones subjetivas que indiquen que esa persona jurídica no pueda ser una sociedad comercial. Desde luego, solo habrá que tener en cuenta que el bien o servicio contratado no debe ser reinsertado de manera inmediata en el circuito productivo o en el circuito comercial. Lo novedoso de este fallo es que no limita los efectos de la acción intentada a la rectificación de los defectos formales, como normalmente se hace, a los errores de cálculo, a los errores aritméticos, sino que permitió la revisión sustancial de todas las partidas y, en definitiva, el análisis de la composición del saldo. Es decir, el fallo me parece que tiene un valor doctrinario importante y, entre otras cosas, lo citamos acá porque, como yo les decía recién, entiende el fallo que a este contrato le era aplicable perfectamente la Ley de Defensa del Consumidor. En otros casos, por supuesto, se ha rechazado que el tema deba ser juzgado bajo la Ley de Defensa del Consumidor, pero sin embargo se ha ido creando una línea interpretativa que no descarta que este contrato pueda ser considerado un contrato de consumo. Otra operación es la del mutuo hipotecario, que históricamente estuvo fuera del ámbito de la tutela de las relaciones de consumo. Esto, entre otras cosas, tenía que ver con que el diseño normativo de la ley en su concepción original, la 24240, no comprendía los inmuebles dentro del ámbito de aplicación, o en todo caso lo hacía de manera muy excepcional. Solamente los inmuebles estaban abarcados en la ley de consumidor cuando se trataba de inmuebles nuevos destinados a vivienda o bien lotes de terreno en donde había existido una suerte de oferta pública en el mercado. Sin embargo, con la reforma de la 26361, el artículo primero de la ley de consumidor actualmente ha incluido, ya sin ninguna restricción, a los inmuebles dentro de la posibilidad de que sean objeto de contratos de consumo. Por lo tanto, no encontramos razones a partir de ese momento para excluir al mutuo con garantía hipotecaria dentro de las previsiones legales del Estatuto del Consumidor. Precisamente en esta línea de análisis es que tenemos un par de fallos aquí citados: el de la Suprema Corte de Mendoza del año 2012, First Trust con Rizzo, y el de la Cámara Comercial Sala E Picayo con Banco Santander. Muy brevemente, ¿en qué consistieron estas sentencias o de qué trataban? En el primer caso, se encuadró como un contrato de consumo el mutuo hipotecario, en el caso de la Suprema Corte de Mendoza, y por lo tanto eso llevó al tribunal a declarar la inaplicabilidad del artículo 569 del Código de Comercio, es decir, la norma que prevé la capitalización de intereses en el mutuo comercial como una posibilidad digamos, admisible y disponible para las partes en la medida, desde luego, en que exista un pacto expreso. Es decir, se declaró inopolible al usuario la capitalización de intereses por entender que esto exorbitaba de las normas de protección del consumidor y de los derechos que podían ser disponibles para el usuario. Y después lo que sucedió en muchos otros casos es que se puso en tela de juicio la responsabilidad del banco otorgante del crédito en los casos de falta de cobertura de los seguros de vida. ¿Por qué? Porque esto es una problemática también bastante habitual, la de los seguros que finalmente niegan la cobertura alegando las enfermedades preexistentes por parte del usuario finalmente fallecido. Y se ha entendido que la conexidad contractual entre ambos negocios, el contrato de préstamo y el contrato de seguro, hacía en definitiva necesario que ambas partes participaran del sistema y que no se lo pudiera exonerar de responsabilidad al banco en estos casos. El problema es que generalmente no se le informa al consumidor de las restricciones contractuales que tienen las pólizas de seguro, y lo que suelen hacer los bancos es oponer la cláusula de exclusión de su responsabilidad por los hechos o omisiones de la entidad aseguradora. Precisamente en el segundo de los casos, la problemática tiene que ver con esto que acabamos de comentar, Picayo con Banco Santander.
Es decir, se trataba, ese es un fallo, salió publicado recientemente, se trataba de un mutuo hipotecario que fue otorgado a favor de 3 personas, pero en el que luego del fallecimiento de uno se solicitó la cancelación del crédito mediante el seguro de vida. La cuota del seguro de vida se debitaba todos los meses. Sin embargo, el banco lo que adujo es que la persona fallecida no contaba con seguro y que el único asegurado era otro de los 3 que justamente estaba vivo, con lo cual el préstamo seguía devengando intereses y tenía que ser cancelado oportunamente. Sin embargo, el tribunal hizo lugar a la cancelación con la aplicación del seguro bajo el fundamento de que si bien la contratación del seguro era facultativa para el banco, el hecho de haber asegurado a uno solo de los deudores, que en rigor constituían los 3 una misma parte, era un fundamento suficiente para responsabilizar al banco. Es decir, lo propio debió haber hecho con los demás. Con lo cual, al no haber asegurado a los demás, se entendía que el seguro sobre uno debía ser extendido en sus efectos al de los demás. Entonces se dio por cancelado el préstamo. Siguiendo con algunas operaciones bancarias en donde se ha puesto en tela de juicio la aplicación de las normas de protección al consumidor, tenemos también el leasing financiero. Con el leasing financiero se da la particularidad de esto que ponemos en la diapositiva, que es la colisión normativa entre lo que es la ley 25248, es decir, la ley de leasing, la ley que regula el contrato de leasing en la Argentina desde el año 2000, y las normas de la ley de defensa del consumidor. Decimos esto porque el leasing financiero es una operatoria en donde se supone existe una intermediación financiera, en donde el dador precisamente es el financista, que se vincula tanto con el fabricante de bienes dados en leasing como con el usuario, pero estrictamente el contrato de leasing se celebra entre el dador y el tomador, de tal manera que el fabricante o proveedor del bien viene a ser un tercero respecto de esta operatoria. Esto es básicamente cómo funciona el leasing financiero. Ahora, la ley 25248, que fue una norma en donde se pretendió dar fomento a esta modalidad contractual, es en definitiva un cuerpo normativo que tiende a garantizarle básicamente a los bancos y las entidades financieras un cúmulo de garantías frente a esta operatoria. Es decir, se trata de incentivar a que se ofrezcan líneas de crédito en leasing y a que los bancos tengan los resortes necesarios para que el riesgo asumido sea el mínimo y en todo caso que esto favorezca, como decíamos antes, la inversión en esta materia. Precisamente nos encontramos con que hay 2 disposiciones de la ley que han sido las más controversiales, como son el artículo 6º relativo a los pactos de exclusión de responsabilidad. El artículo 6º de la 25248 establece que en los contratos de leasing financiero son admisibles las cláusulas en virtud de las cuales los dadores financieros puedan limitar o directamente excluir su responsabilidad, tanto por evicción y vicios redivitorios, es decir, por las garantías de saneamiento, como por la responsabilidad que emana de la propia entrega de la cosa. Y esto es un tema verdaderamente sensible, porque si nosotros permitimos que en el leasing financiero el banco se libere de responsabilidad no solo por las garantías de saneamiento y de buen funcionamiento, de evicción y de vicios redivitorios, sino además por la obligación de entrega, entendemos que esto podría llevarnos a una situación extrema en donde un tomador de leasing tenga que estar pagando los cánones mensuales y eventualmente el fabricante no le haya entregado nunca la máquina o la cosa arrendada o tomada en leasing. Y si bien podríamos considerar que es un aspecto razonable en materia de contratos interempresariales, no olvidemos que el leasing es básicamente una herramienta que ha servido históricamente para el equipamiento industrial. En materia de contratos de consumo esto sería diferente, es decir, ¿qué pasaría si el leasing versa sobre un automotor que hemos comprado como destinatarios finales o sobre una vivienda?
Bueno, ahí nos encontramos con un verdadero problema, porque existe esta colisión normativa de la que les vengo hablando. Estos pactos de exclusión de responsabilidad deberían ser considerados abusivos y por ende nulos. Es decir, en el caso del leasing financiero para consumo final, me parece que la solución debería ser la no aplicación del artículo 6º, o por lo menos la preeminencia normativa del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y respecto a la responsabilidad civil del dador, que es el otro tema controvertido, fijada en el artículo 17, tiene que ver con aquellos casos en que con la cosa dada en leasing se produce un daño derivado del riesgo o vicio de la cosa a un tercero. Es decir, el artículo 17 atañe estrictamente a los casos de daños o a los casos de responsabilidad fundados en la segunda parte, segundo párrafo del artículo 1113, es decir, el daño derivado del riesgo o vicio de la cosa. Y sabemos que en los términos de la norma del Código Civil, la responsabilidad recae sobre el dueño y sobre el guardián de manera solidaria. Sin embargo, el artículo 17 consagra una trascendente excepción en esta materia y dice que si, por ejemplo, con el automotor dado en leasing se causa un daño, en lugar de responsabilizar al dador financiero, que es el dueño de la cosa, hasta tanto se ejerza la opción de compra, se le elimina su responsabilidad y esta recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de los bienes. Esta norma ha sido criticada, esta norma redobla incluso la apuesta de lo que había hecho la primera ley que regulaba el leasing, que es la 24441, que limitaba la responsabilidad solamente al valor de la cosa dada en leasing. Acá directamente se la elimina, con lo cual la doctrina especializada por lo menos un sector de la doctrina, ha criticado fuertemente el artículo 17 y no han faltado quienes lo han tachado incluso de inconstitucional. Bueno, me parece que esto también tiene que ver con una colisión normativa que se da muy frecuentemente en estos estatutos particulares con las normas o con el principio que tiene que ver con la protección constitucional de los consumidores y usuarios. Bueno, entrando ya al tema de tarjeta de crédito, que es el último tema que vamos a tratar y al que le vamos a dedicar seguramente más tiempo dentro de estos negocios particulares, yo les he diseñado acá un esquemita muy breve, un diagrama muy breve, que muestra el cúmulo de relaciones que se suscitan en el sistema de tarjeta de crédito y que es necesario comprender antes de analizar los efectos jurídicos de esta especie contractual. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que en un sistema de tarjeta de crédito, el usuario acude normalmente al banco emisor para pedir la emisión del plástico. El banco, se supone, evalúa sus condiciones de solvencia económica y decide otorgarle el plástico, lo que no es otra cosa que decide concederle la apertura del crédito para que el usuario pueda contratar bienes, consumir bienes o servicios. ¿De quién? De los proveedores que han sido adheridos o incorporados al sistema. Con lo cual, esto supone ya un haz de relaciones contractuales, tanto entre el usuario y el banco emisor, contrato al que normalmente llamamos contrato de emisión de tarjeta de crédito, como un contrato entre el emisor y el proveedor de los bienes y servicios, que podría denominarse contrato de provisión de tarjeta de crédito, que también es un contrato predispuesto por las entidades bancarias. Y el circuito se cierra cuando el usuario, con el uso del plástico identificatorio, concurre a ese proveedor y contrata los bienes y servicios en lo que sería, en definitiva, un contrato de consumo genérico, es decir, cualquier contrato en el que el pago de la prestación puede hacerse mediante el uso de la tarjeta de crédito, sea una compra-venta, una locación de servicios, es decir, un contrato de consumo genéricamente considerado. Y fíjense que hasta acá, en este triple juego de relaciones contractuales, usuario, banco emisor y proveedor, estamos hablando precisamente de que quien emite la tarjeta de crédito es una entidad bancaria. Con lo cual estamos partiendo de la base de que en todos los casos
lo cual no es estrictamente así, pero que en la mayoría de los casos las tarjetas provienen de un emisor bancario, y esto nos lleva a considerar otra relación preexistente, que es la relación que se da entre el emisor y el administrador o administradora del sistema de tarjeta de crédito, llámese American Express, Visa, Mastercard, etc. Es decir que se trataría en ese caso de un sistema abierto de tarjetas de crédito en donde el administrador, el dueño de la marca, lo que decide es tercerizar en determinados bancos y entidades financieras la emisión del plástico para, bueno, concentrarse en algunas actividades que hacen a la operatoria del sistema de tarjeta de crédito y delegar gran parte del cúmulo de tareas en los bancos emisores. De esta manera, las administradoras no asumen todo el riesgo de la operatoria, no asumen todos los costos de la operatoria y deciden contratar con diversos bancos emisores, que serán los que enviarán el resumen de cuenta a los usuarios y harán una serie de prestaciones operativas que tienen que ver con el día a día del sistema de tarjeta de crédito. Este otro vínculo contractual que existe entre el banco emisor y el administrador del sistema de tarjeta de crédito es un vínculo innominado que algunos autores han intentado tipificar diciendo que se trata de un contrato de licencia, diciendo que se trata de un contrato de agencia. Otros han preferido la denominación de contrato de franquicia por esto de darle la licencia de la marca para que alguien realice una prestación bajo una técnica preestablecida y darle también el know-how para que lo pueda desarrollar. Bueno, como sea, este contrato interempresarial, cualquiera sea su nominación, es un vínculo que necesariamente debe preexistir para que el sistema de tarjeta de crédito pueda funcionar. La excepción estaría dado por los casos en donde el sistema es cerrado, es decir, el administrador es el propio emisor de la tarjeta, cosa que pasa con algunas modalidades de crédito a través de tarjeta, pero que en países como el nuestro es verdaderamente un caso excepcional. A estos hay que sumarle algunos otros sujetos que también se presentan en esta operatoria. Hemos marcado ahí UA, color, no sé si lila o violeta, que responde a la sigla de usuario adicional. Es decir, el usuario adicional de una tarjeta de crédito también es un sujeto que tiene incidencia en el funcionamiento del sistema, porque lo que sucede acá es que se da una relación de las que el Código Civil define en el artículo 504, que es la estipulación a favor de terceros, es decir, esta idea en función de la cual hay un estipulante que predispone una prestación con un promitente que se obliga a cumplirla, que en este caso es el banco, y un beneficiario que es el usuario adicional. De tal manera que el banco consiente en abrir el crédito no solo al usuario titular, sino también al usuario adicional para que éste pueda consumir dentro del límite de crédito que le ha sido concedido al usuario adicional. Es decir, acá hay otra relación triangular que después seguramente vamos a tener tiempo para examinar al menos brevemente sobre cuáles son los efectos del contrato respecto al usuario adicional y qué pasa con las cláusulas contractuales que tienden a agravar la situación del adicional o titular de una extensión de tarjeta de crédito. Y en el otro extremo hemos puesto a la figura del banco pagador. El banco pagador también toma parte en esta operatoria porque se le exige al proveedor el tener una cuenta en un banco previamente designado en donde el administrador le va a proveer los fondos para que el proveedor periódicamente pueda ir cobrando el cúmulo de liquidaciones mensuales, deducidas las comisiones pertinentes, etcétera, etcétera. Es decir, que acá tenés otra relación contractual que involucra a las partes. Toda esta red de contratos coligados ha llevado a que el legislador argentino entendiera en uno de los aciertos, uno de los pocos aciertos, creo que tiene la ley de tarjeta de crédito, que es la 25.065, que es la de entender que más que un contrato individual, la tarjeta de crédito constituye un sistema de contratos conexos o coligados que permiten alcanzar ciertas finalidades a cada una de las partes involucradas. Es decir, el error sería mirar
a la tarjeta de crédito como una vinculación individual en donde perdemos de vista el universo de relaciones que se tejen y que inciden en el funcionamiento de la operatoria. Les propongo que ya también ha transcurrido en este caso unos 50 minutos, y si les parece podemos, antes de entrar a hablar concretamente, hecha esta introducción del sistema de tarjeta de crédito, antes de entrar a hablar directamente de la problemática de la tarjeta de crédito, y que ustedes también puedan pensar algunas preguntas que quieran transmitirme, hacemos un pequeño break también de 5-7 minutos, retomamos y entramos ya con la última parte de la charla, en donde nos vamos a concentrar especialmente sobre el sistema de tarjeta de crédito.